Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos agradecer el apoyo que nos brindan cada semana, también por sus comentarios y sugerencias, y gracias por unirse a nosotros y formar parte de nuestra comunidad en crecimiento. Recuerden seguir suscribiéndose para que puedan estar informados de todos los contenidos que subimos cada semana, y gracias nuevamente por todo su apoyo. Vivimos en una era tecnológica. La tecnología ha impactado todas las áreas de nuestras vidas, y aunque existen muchas diferencias entre los principios cristianos y los avances científicos y tecnológicos, Dios siempre ha utilizado la tecnología para llevar a cabo sus planes y propósitos. De hecho, es Dios quien le ha dado al hombre el mandato cultural y la capacidad de descubrir y avanzar en diferentes aspectos científicos y tecnológicos de la vida. Pero la pregunta que nos hacemos hoy, ¿es posible mantener el cristianismo en una era científica y tecnológica? Ante tantos avances de la inteligencia artificial, ante tantas distracciones, ¿nuestra fe no se ve afectada? ¿Acaso no estamos viviendo en medio de una sociedad consumista que mediante la tecnología promueve el individualismo cada día más? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Ante estas y otras preguntas, ¿qué mejor invitado que el que tenemos hoy para responderlas todas? Él es ingeniero industrial, es teólogo y ha escrito varios libros, y está con nosotros desde la Florida, en Estados Unidos, Arturo Pérez. Bienvenido, hermano. Qué gozo tenerte con nosotros. Gracias, hermano. Un gozo para mí compartir con ustedes y tener el privilegio de participar por primera vez en esta tan escuchada plataforma. Oramos por ustedes y damos gracias por ustedes. El gozo es nuestro, Arturo, de tener tantos años batallando juntos por el Evangelio, ¿verdad? Para que nuestro público te conozca, es bueno que tú nos digas a qué te dedicas, qué estás haciendo y cuál es tu trayectoria, porque yo solamente te presenté como ingeniero industrial y teólogo. Así es. Bueno, tú me conoces bien, pero para los que no me conocen, mi pasión es la Biblia, mi pasión es la teología. Eduardo y yo nos conocemos desde que yo era un muchacho de unos 16 años de edad. Me convertí en la misma iglesia donde el pastor Eduardo servía ya como un cristiano fiel. Lo vi ser ordenado al ministerio y todo eso. Y como tal, pues ahora mismo formo parte aquí en el sur de la Florida del equipo pastoral de enseñanza en la iglesia Riverside Church. Eso es en el sur de la Florida, cerca de donde yo vivo. Y formo parte también del board de directores del Seminario Teológico Knox, que es el seminario donde yo también hice mi maestría en Biblia y teología. También colaboro muy de cerca como consultor teológico para revisar el contenido en español de los ministerios Ligonier. Esos son los ministerios que fundó R.C. Sproul. Y como escritor, porque me gusta escribir, aparte de los libros que he publicado, colaboro con artículos solicitados por el Gospel Coalition en español. Y en cuanto a mi vocación profesional, como decía el pastor Eduardo, estudié ingeniería industrial y me dedico a la industria de la tecnología de la información, y he trabajado en la empresa Microsoft Corporation por los últimos 25 años. Así es, Arturo. ¿Cuáles son los desafíos principales que enfrenta el cristianismo en una era como esta, Arturo, científica y tecnológica? Buenísima pregunta, Eduardo. Mira, el desafío que enfrenta el cristianismo, en mi opinión, no tiene tanto que ver con la ciencia y la tecnología per se. Y voy a explicar eso. Nuestra fe no se opone a la ciencia y a la tecnología. De hecho, la Biblia reconoce que Dios ha dado a los hombres sabiduría, inteligencia, ciencia en todo arte. Por ejemplo, vamos a recordar el caso de los hombres que formaron el tabernáculo en Éxodo capítulo 31, que dice que los hombres que construyeron ese tabernáculo
Dios los llenó de su espíritu, dice el texto literalmente, en ciencia y en todo arte. También el caso de Salomón, que ¿qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. Y en el caso del rey Usías, que es uno de mis reyes favoritos en el sur de Israel, él fue un rey que duró tantos años, 52 años, dio mucha estabilidad a al reino del sur en Israel, el reino de Judá, que recuérdense que ese fue el rey que cuando murió había toda una conmoción y Isaías dijo, en el año que murió el rey Usías, vi yo la gloria de Dios, para que Dios diciéndole a ellos, yo soy el que estoy en mi trono, no se preocupe por Usías. Pero ¿qué pasó con Usías? Él gobernó 52 años y era un hombre muy dado a la tecnología. Dice el texto de segundo libro de los Crónicas, 26:15, que Usías hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Yo no estoy poniendo palabras, esto es lo que dice la Reina Valera, que él puso máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar lanzas y grandes piedras. O imagínense catapultas, ballestas. Es decir, que Dios dotó a Usías de hombres entendidos en ingeniería para aplicar la ciencia y la tecnología en la defensa bélica. Y en el caso de Daniel, uno de nuestros héroes de la fe, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, sus amigos, ¿no? Dios le dio, dice el texto, conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias en medio de la Babilonia de Nabucodonosor. Ahora, es interesante, en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XX, que cuando vino el clímax del método científico durante los últimos siglos, precisamente el fundamento de la ciencia moderna fue postulada principalmente por científicos cristianos. Por ejemplo, Kepler en la cirugía antiséptica, Pascal en la hidrostática, Boyle en química, Newton en física, Faraday en teoría magnética, Mendel en genética, Pasteur en bacteriología, Kelvin en termodinámica, Ramsay en química isotópica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos estos científicos que he mencionado fueron cristianos que leían sus Biblias, asistían a sus iglesias y tenían una cosmovisión cristiana que les ayudó a entender mejor los misterios del universo. Entonces, es importante aclarar primero que el desafío a tu pregunta del cristianismo no consiste en la ciencia y la tecnología per se, sino en la ideología anticristiana, característica de la era posmoderna que estamos viviendo hoy. En otras palabras, el desafío de nuestra era postcristiana, estamos viviendo una era que ya hay gente que nunca han oído el evangelio, postcristiana, el desafío consiste en una ideología que intenta negar, intenta desplazar a Dios para colocar seres humanos en el rol de Dios como creador, legislador y salvador. El desafío principal en esta era postcristiana es exactamente el mismo desafío planteado por el diablo en el huerto del Edén. Él le dijo, la serpiente le dijo a la pareja que Dios creó allí, seréis como Dios. Y el desafío entonces es el mismo, queremos ser como Dios, quitar a Dios del medio y ser nosotros los creadores. ¿De qué ustedes están oyendo hoy en tecnología? Queremos crear un nuevo hombre manejando, por ejemplo, nuestra información genética con un mensajero de ácido ribonucleico, el mRNA. Eso es algo que ustedes lo han visto ya, las terapias génicas están hablando de eso, de nosotros crear vida en un laboratorio. Queremos ser nosotros los creadores o crear nuevas especies. Bueno, queremos también ser los legisladores. Nosotros queremos decir qué está bien y qué está mal. Dios diseñó al hombre y la mujer. No, pero yo digo que se pueden casar un hombre con un gato, un hombre con un hombre, un niño también. Todo eso lo queremos legislar, y un salvador, porque estamos diciendo también la ciencia y la tecnología será lo que nos va a salvar de las catástrofes climatológicas y todo eso. Entonces, esa es la tentación. Estamos siendo seducidos a querer ser Dios, y en ese sentido, por supuesto, la tecnología es una herramienta que puede ser utilizada para malos propósitos. Perdóname por la respuesta tan larga, pero eso es lo que quería aclarar acerca de la ciencia y la tecnología. Es larga, pero muy interesante. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿cómo podemos nosotros, los creyentes, abordar esos temas? Porque vemos que la
tecnología está desplazando en el campo laboral al ser humano? ¿Crees que esto va a tener una repercusión en la sociedad y en las iglesias? ¿Qué va a pasar con esa mano de obra que es desplazada, Arturo? Muy buena pregunta, Eduardo. Y es una pregunta que se le han hecho incluso al presidente de Microsoft Corporation, Satya Nadella, porque es una pregunta que los clientes están hablando mucho, la sociedad está hablando de eso. Y la respuesta que tenemos es, desde nuestra opinión como tecnólogos, que en el campo laboral pensamos que nuestros trabajos serán más productivos a causa de la inteligencia artificial. Le voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en colaboración con Ministerios Ligonier y allí tenemos que traducir todo el material que Arcis Sproul y toda esta persona hizo como Table Talk y lo traducimos desde inglés al español. Ya hay software que le pueden hacer la traducción a uno. Y tú dirás, pues ustedes se lo ganan fácil o van a ser desplazados ustedes porque Ligonier pudiera utilizar este material y traducirlo automáticamente con un software. Vamos a ver que no, porque sobre todo en teología hay mucho contexto que una inteligencia artificial no domina. Ellos no saben las diferencias sutiles que existen y las precisiones teológicas que una palabra amerita. Entonces, nosotros pensamos que lo que va a pasar es que nuestros trabajos van a tener una actualización a un mejor nivel. Nosotros, como recuérdate, Eduardo, cuando se inventó la calculadora, la hoja de Excel, eso no nos desplazó, nos dio más agilidad, cambió la manera en que trabajamos y eso va a pasar también con la iglesia. La tecnología va a facilitar, va a agilizar algunos procesos de información. Por ejemplo, este mismo programa puede ser visto por alguna persona por medio de su dispositivo móvil. ¿Cuándo nosotros soñamos eso, Eduardo? Cuando comenzábamos, que grabábamos en reel y en casetes y en minidiscos y nunca nos imaginamos que en la palma de nuestra mano, en un celular, íbamos a tener un sermón así, simplemente a la disposición de la punta de nuestros dedos. Bueno, el reto entonces, el reto que enfrentamos es el siguiente, que la misma tecnología que conecta personas que viven lejos y separadas por la distancia, también es la misma tecnología que crea barreras entre las personas que viven juntas. Voy a repetir eso porque yo creo que es una importante aplicación cristiana. Piensen cuando estamos reunidos en nuestras casas, después del almuerzo, en el cafecito, que normalmente hacíamos una sobremesa. Las personas van a su celular y hasta podrían comentar, ay, mira, Patricia cumpleaños hoy, déjame saludarla. Mira, mándale saludo a Eduardo también, que cumple años o cumplió año en enero. Ya esas aplicaciones me mantienen el contacto contigo, Eduardo, pero mientras yo hago eso, mi hija está al lado haciendo lo mismo, mi esposa está al lado y entonces crea barreras, la tecnología ahora, entre las personas que viven juntas. Por ejemplo, en el caso de las iglesias, muchos hermanos quieren ver mensajes y programas de otras iglesias, lo cual es bienvenido, muy bueno, y se pueden edificar, pero al costo de que están descuidando sus propios ministerios en su iglesia local. Y algunos incluso dicen, yo no voy a ir a la iglesia hoy, pero voy a sintonizar tal o cual iglesia. O sea que hasta descuidan la comunión con los hermanos y su vida cristiana. Ese es el reto que estamos viendo. Cuando tú hablas de desplazamiento de trabajos, no nos preocupa tanto, los trabajos van a evolucionar. Cuando hablamos de la iglesia, nos preocupa que la tecnología pretenda, algunos hermanos, tomarla como una excusa o un sustituto que no lo tiene. Por ejemplo, tomar una santa cena en la iglesia, confesarnos nuestros pecados unos a otros, estar ahí como congregación. La Biblia está repleta de eso. Cuando nosotros nos reunimos es cuando nos constituimos en una iglesia. Pero cuando estamos así virtual, eso no, incluso la Confesión de Fe de Westminster y los estatutos en las iglesias presbiterianas no permiten ni siquiera que un miembro comulgue si no está presente, no puede hacerlo a distancia, porque bíblica y teológicamente entendemos que tiene que haber una presencia aquí. Y tú sabes, Eduardo, no es lo mismo escuchar un sermón, por más bueno que haya sido, que experimentar lo que pasó ahí en ese momento cuando el Espíritu Santo estaba hablando. Entonces, esos son los retos. Ahí te dejo para que comentes. Sí, pero ese es un problema, Arturo, que está afectando a muchas iglesias, porque ahora tenemos muchos miembros o personas que se consideran miembros nominales, entre comillas, de las iglesias, y eso no puede ser. Hay cristianos que dicen, no, yo me gusta la alabanza de esta iglesia, la predicación de aquella iglesia, entonces yo me conecto a una hora en esta iglesia, en otro horario en aquella iglesia,
y es como esa persona que está tomando prestado, pero no se integra a una iglesia, no experimenta lo que es tener una real comunión con los hermanos, como tú describes, lo que es ser edificado por el cuerpo, por una comunidad de gracia, y lo que es poner sus dones en operación en el cuerpo de Cristo. La pregunta es ahora, con toda esta tecnología que estamos experimentando a diario, ¿qué o cómo podemos llevar la vida de la iglesia? ¿Cómo eso está afectando las disciplinas espirituales, Arturo? Porque está creando una sociedad individualista. Y ahora con la pandemia, tú lo sabes muy bien, muchas iglesias decrecieron en su membresía, ya que muchas personas que asistían a la iglesia o que eran miembros dejaron de asistir y entienden que pueden ser miembros a distancia de diferentes iglesias. Inclusive, creo que hay iglesias en las redes, iglesias virtuales para ese tipo de miembros. ¿Qué tú nos dirías? Es una pregunta muy difícil, Eduardo, porque por un lado, déjame defender la tecnología, porque yo digo mucho esa frase y luego en otra ocasión vamos a hablar de eso también, pero yo siempre digo, el problema soy yo, ¿no? El problema no es la tecnología. O sea, siendo que la tecnología es en sí una herramienta, puede ser una gran bendición recibir meditaciones de pastores, maestros alrededor del mundo a través de diversas plataformas tecnológicas, como los podcasts que ustedes hacen, los videos, los audios, las aplicaciones de los manejos bíblicos de los idiomas, por ejemplo, las bibliotecas, en fin. La tecnología puede ayudar a nuestras disciplinas espirituales siempre que nosotros la usemos con sabiduría. Entonces, por otro lado, lo que tú apuntas, existe una gran tentación a nosotros quedarnos hipnotizados delante de una pantalla, dedicando más tiempo a las redes sociales o aún a escuchar sermones en línea, antes de que estar en la cámara secreta de mi habitación, meditando, confesando mis pecados y encomendándome al Señor. Y ese ha sido el mismo reto a través de todos los años. Lo mismo pasó cuando llegó el cable de la televisión por cable, lo mismo pasó con la televisión local, con la radio. A medida que retrocedemos en el tiempo, llegamos a los juegos de las cartas. Yo no sé si tú sabías, Eduardo, en la historia de la iglesia, que la iglesia de Inglaterra, la anglicana, publicaron un libro que se llamaba el libro de los deportes, Sports Book. ¿Por qué? Porque después del culto, normalmente tenían un almuerzo y luego una pequeña meditación que dirigía una persona nueva que estaba siendo entrenada en la iglesia. Los hermanos lo que estaban haciendo era que se iban del culto después del almuerzo, no se quedaban para el otro servicio corto y se iban a jugar a las cartas y a jugar deportes. Pues aunque ustedes no lo crean, se hizo un libro que se llama el libro de los deportes para legislar el Día del Señor en esas iglesias anglicanas. Entonces, el problema siempre ha estado aquí, es un reto que tenemos nosotros. Entonces, la solución que yo puedo proponer no está en mí, está fuera de mí. Y es la palabra foránea, la palabra extranjera, la palabra externa del evangelio que nos cambia. O sea, la ley, decirle a una persona como este libro de los deportes, esto es lo que hay que hacer. La ley puede modificar tu conducta, pero solo el evangelio puede cambiar tu corazón. Entonces, mi recomendación sería, sigamos sin cesar predicando el evangelio, porque esa miel del evangelio atrae a los pecadores. Y en la medida que yo sé que soy un gran pecador, tengo la esperanza de escuchar nuevamente que Cristo es un gran Salvador. Y yo quiero escuchar eso de la boca de un predicador. Yo necesito que el predicador me predique. Yo pienso que en esa medida la gente se va a sentir atraída, los pecadores atraídos. ¿Cuál era la multitud que rodeaban a Cristo? Eran pecadores muy depravados. Si nosotros tenemos las multitudes de religiosos bien formaditos y todo, quizá nos estamos atrayendo a las multitudes correctas. Pero en cualquier caso, dediquémonos a predicar a Cristo, su palabra. Y yo creo que esa es la única solución que yo tengo en el momento. No, es la única solución, pero tenemos que entender que este siglo tiene un príncipe que lo domina. Este siglo, ese príncipe se viste como un ángel de luz y está engañando a muchas personas, y es una realidad que estamos viendo y viviendo día a día. Arturo, cuando hablábamos de hacer este programa, tú planteaste lo del ChatGPT-3, que está generando un debate en diferentes espacios
donde nos planteaste que o se plantea que en un futuro sin el ser humano se van a poder realizar una serie de trabajos mediante la inteligencia artificial. Yo quiero que tú nos expliques esto. ¿Cómo debemos prepararnos nosotros, verdad, como entes sociales para este cambio que viene, y también cómo debe prepararse la iglesia para este escenario? Gracias por la pregunta, Eduardo. Y como es algo muy reciente, debemos ser sensitivos a la audiencia que nos está escuchando, y ellos dirán en este momento, ¿qué fue lo que el pastor Eduardo le preguntó? Porque no se entendió. Miren, lo que hace poco, muy poco, salió es una compañía llamada OpenAI. AI significa Artificial Intelligence o inteligencia artificial. Entonces, esta compañía ha traído un algoritmo muy interesante y yo quiero explicar en qué consiste. Lo primero que tenemos que definir qué es un chat. ¿Qué es un chat? Bueno, ustedes los que tienen WhatsApp, los que tienen Telegram, la palabra chat en inglés significa charlar. Entonces, un chat es cualquier sistema de mensajería. O sea, que yo puedo mandar un mensaje de texto y otra persona me responde. Bueno, lo que hicieron fue luego que inventaron un chatbot de la palabra robot. O sea, imagínense un robot, pero no se imaginen un robot físico de metal. Imagínense que es un programa de computadora que cuando yo le escribo un texto, ese programa me puede responder porque tiene en su programa una serie de preguntas predeterminadas. Por ejemplo, cuando vamos de compra en una página de internet, y si vas a comprar, por ejemplo, estás pensando comprar un carro usado y vas a la página donde está el dealer, te sale de una vez ese chat y te pregunta en qué te puedo servir. Entonces, si le preguntas, ¿tienes carros disponibles? Sí. O sea, el chat tiene acceso al inventario, te puede responder preguntas de horario, de precios, pero si le preguntas al chat de ese dealer o de esa tienda, ¿quién podría ganar la serie mundial en el próximo torneo de béisbol? No, va a decir, su pregunta no la puedo contestar, va a hablar con un agente y tiene que contestar una persona que hable, porque esa pregunta no estaba en el script, no estaba en el diálogo, no estaba en el programa. Ahora bien, lo que han hecho ahora es imaginarse ahora un programa como ese, pero que tiene un lenguaje de programación muy sofisticado que puede imitar el lenguaje humano. Entonces, lo que el pastor Eduardo me ha preguntado es, ¿qué significa este chat GTP3? Bueno, GTP son las iniciales que ellos llamaron a lo que se llama Generative Pre-trained Transformer. Voy a traducir. Eso es un transformador preentrenado que genera respuestas. Entonces, lo que han hecho es que el GTP3 porque es la versión 3 que han hecho, es un modelo de lenguaje de programación que se llama autorregresivo. Tengan paciencia, ustedes, ay, ya el hombre se metió en informática, no estoy entendiendo nada. Miren lo que significa autorregresivo. Para los que se acuerdan, en la universidad si dieron inferencia estadística, un análisis de regresión es un análisis estadístico para clasificar matemáticamente preguntas como ¿qué factores son importantes? O ¿cómo actúan estos factores? Y esa regresión nos enseñan a hacer, bueno, en el tiempo cuando yo estudié era con una tabla a mano, ya ahora hay computadoras que nos ayudan a modelar tendencias del mercado. Entonces, imagínense ese algoritmo, es decir, esa modalidad, esa forma de regresión, donde el chat que tiene este algoritmo a través de regresión matemática puede calcular distintos factores para conversación, para responder a un ser humano de acuerdo a lo que se le está preguntando, con acceso a mucha información, a mucha data en el Internet. Por ejemplo, yo les dije que yo trabajaba o soy parte voluntario en un seminario teológico, en el board, en la junta directiva. Y uno de los decanos ahí, de los profesores de teología, me estaba diciendo que él se puso en este chat GTP y le hizo una pregunta como esta. ¿Qué tanto hablan las cartas de Pablo de la Trinidad? Y el chat se lo respondió, dice él, de una manera tan educada que él le hubiera puesto buena nota en teología. O sea, ya ustedes saben lo impresionante que estamos hablando, cómo este robot le haces una pregunta tan específica como la Trinidad en las cartas de Pablo y cómo pudo acceder fuentes de información para responder estas preguntas. Entonces, lo que estamos diciendo es que el chat GTP es un algoritmo diseñado para interactuar con seres humanos
para responder a preguntas o solicitudes en cualquier área del conocimiento, con la peculiaridad de que las respuestas imitan a una conversación humana. Vamos a dar ahora algunos ejemplos, Eduardo, de en qué se usa eso. Bueno, el algoritmo se alimenta de una cantidad impresionante del conocimiento y por eso, miren lo que puede hacer ese algoritmo. Puede componer música, puede crear una obra de teatro, puede hacerte un cuento de hadas. O sea, si ustedes entran allí, en la página es pública, ustedes le pueden decir, hazme un rap y te crea un rap y le dices el tema y te lo puede hacer. O cualquier cosa, cualquier tema, hazme un ensayo de este tema, una composición, te lo puede hacer también. Ahora, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el algoritmo no es que piensa solo, noten esto, no es que este programa tiene vida propia, no, 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 no. El algoritmo necesita ser entrenado por seres humanos. Estos algoritmos son programas diseñados de acuerdo al criterio de sus programadores y requieren un continuo entrenamiento para corregir conceptos o para relacionar contextos. Por ejemplo, el algoritmo que nos ayuda a nosotros a traducir textos del inglés al español puede ser entrenado para que no cometa errores o para que conozca, por ejemplo, los regionalismos de nuestros distintos países. Y en ese sentido, los usuarios a veces pudieran dar sugerencias al traductor para que sea reentrenado. Pero ahí es donde está, hermanos, el reto. Y aquí a tu pregunta, Eduardo, de cómo nosotros debemos prepararnos. Hermanos, noten esto. El reto está en que depende de la ideología de quien entrene a este chatbot. Podríamos prejuiciar al chat GTP con ideas preconcebidas o con ideas distintas a la cosmovisión cristiana. Entonces, ese es el meollo del asunto. Les voy a dar un ejemplo que pasó hace unos 10 años atrás, quizás menos, pero fue por ahí, por ese rango. Yo me acuerdo porque se lanzó un programa público de inteligencia artificial para que la gente interactuara en las redes. Y el programa fue diseñado con una aspiración correcta. ¿Cuál era esa aspiración? Que los usuarios entrenaran este sistema para que el sistema aprendiera. Oigan lo que estoy diciendo. Imagínense que yo pongo algo ahí y le digo, miren, enséñale ustedes mismos lo que tiene que decir, si se equivoca en algo, para que él vaya aprendiendo. Pues miren lo que pasó. Un grupo de personas se pusieron a entrenar, entre comillas, el algoritmo con prejuicios raciales, con malas palabras, y en poco tiempo el servicio tuvieron que quitarlo porque ya estaba insultando. O sea, el software, tú entrabas y te insultaba y te hablaba racismos y muchas cosas. Entonces, en este caso que estamos hablando, que el pastor Eduardo me ha preguntado del chat GTP, que es otra modalidad que recientemente ha salido, lo que he leído es que el entrenamiento es cerrado y los dueños de esta aplicación, la empresa OpenAI, fundada por Elon Musk, lo han limitado para que se exima de emitir cualquier comentario de índole político para que no se comprometa ningún activismo partidista. Sin embargo, aún así, hermanos, las investigaciones que yo he leído del chat GPT exhibe ideas preconcebidas a favor de la agenda proambiental, por ejemplo, y las ideas de izquierda liberal. Y eso incluye opiniones contradictorias respecto al tema del aborto. Por ejemplo, yo vi a un periodista que ustedes deben conocer, que él estaba diciendo algo así como que él le hizo preguntas, ¿matar a un niño en el vientre de su madre es correcto? Y el chat le dijo inmediatamente, no, eso es algo horrendo, no debe hacerse. Entonces le dijo, pero entonces ahí mismo aclaró que sí, algunas situaciones el aborto era permitido, o sea que al final nos estaba dando exactamente el mismo script que nos dan los pro elección, los pro choice, las personas que creen que se puede abortar. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. El reto es que cualquier tecnología se constituye al mismo tiempo en una herramienta, pero también puede ser un arma. Y esa tecnología te ahorra tiempo en un momento en que tú quieres hacer algo factual, algo tú necesitas saber algo de historia, te lo puedes responder. Pero aún así, esas fuentes de información que accesa este chat ha sido alimentado con cosas que no son necesariamente infalibles. Entonces, por eso debemos tomar esta tecnología como cuando íbamos a las enciclopedias en el siglo XX
y tomarlo con un granito de sal. O sea, cuidado porque esto no es palabra de Dios. Arturo, entonces, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para mitigar todos esos riesgos, esos problemas, esas amenazas que tenemos por delante? Buenísima pregunta. Yo sé que estamos cortos de tiempo, así que yo voy a resumirlo en 3 puntos porque eso se está hablando hoy día en la agenda internacional. Primero, se está hablando de la necesidad de un marco regulatorio que legisle una inteligencia artificial ética y responsable. Segundo, que las autoridades entiendan el impacto que tiene inteligencia artificial sobre la seguridad nacional y sobre la competitividad económica. Este tipo de algoritmo es un arma que en manos equivocadas se presta para el espionaje. Y en tercer lugar, la necesidad de garantizar que la tecnología de inteligencia artificial esté disponible para todos y no para un grupito que se vaya a beneficiar de eso y pueda abusar del resto de la humanidad. Esos 3 puntos son los que se están discutiendo hoy día para mitigar esos impactos. Una última pregunta, Arturo. ¿Cómo se deben preparar las iglesias para difundir el evangelio en medio de esta situación, para verle esa parte positiva? Yo pienso que es muy importante esto que tú has preguntado, porque la función de los pastores, maestros en las iglesias es equipar a los santos para la obra del ministerio y en el caso de programas como este, ayudar a hombres y mujeres entendidos en los tiempos. O sea, ¿cómo podemos ayudar a la gente a discernir para que entienda los tiempos? Y quiero referirme rápidamente a lo que pasó en los siglos XVIII, XIX y XX, donde tú te recuerdas que vino la filosofía de Hume, de Kant, el problema que hubo con la alta crítica alemana y el problema que pasó con Darwin, que cuando vino la ciencia a hablar esos postulados falsos, la iglesia se aisló, se encerró y no quería saber de la ciencia. Y eso dio lugar como consecuencia que esa falta de teología sólida, las iglesias ahora decían, no, yo no quiero nada que ver con la ciencia, lo mío es alabar, y no estaban estudiando, analizando las cosas como ustedes hacen, entendiendo los tiempos. Como consecuencia de eso, en el siglo XIX vino el mormonismo en el 1830, los adventistas del séptimo día de 1844 y los testigos de Jehová de 1884. O sea, de haber la iglesia tenido un criterio claro en cuanto a estas filosofías falsas, sus miembros hubiesen podido ser edificados para combatir esas herejías, pero no lo hicieron. Entonces, yo estoy convencido, Eduardo, ya para cerrar, de que debemos cultivar un interés por la ciencia, la tecnología y la cultura para que nuestras iglesias puedan ser capaces de discernir y comprender los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Y ese es el tipo de contribución que yo aplaudo del programa que ustedes conducen y debería continuar ofreciendo. Arturo, gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender los tiempos con toda esa tecnología, pero no solamente con tu capacidad tecnológica, sino con tu capacidad bíblica y teológica para poner esas cosas en contexto. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.